El libro Padre Rico, Padre Pobre empieza contando la historia de dos padres. El verdadero padre de Robert Kiyosaki, el padre pobre, tuvo una exitosa carrera académica y obtuvo un buen empleo en el sector público. Sin embargo, cuando murió dejó una herencia casi inexistente con incluso alguna que otra deuda. El otro padre del autor, su mentor y verdadero padre de Mike, el mejor amigo de la infancia de Robert, al que el libro se refiere como el padre rico, apenas terminó la educación obligatoria, pero llegó a ser uno de los hombres más ricos de Hawái. El padre pobre se pasó la vida diciendo no me lo puedo permitir. En cambio, el padre rico veía las cosas de una manera bien distinta puesto que decía, ¿cómo me lo puedo permitir? El libro Padre Rico, Padre Pobre relata lo que el padre rico les enseñó Robert Kiyosaki y a su amigo Mike sobre el dinero cuando eran aún dos niños. Probablemente la lección más importante de todas, fue la de entender cómo utilizar de la mejor manera posible, su mentalidad y su tiempo para crear su propia riqueza. En el libro, encontramos una multitud de consejos, para aprovechar las oportunidades, que se nos presentan en la vida, ocuparse de nuestros propios asuntos y, sobre todo, aprender a hacer que, el dinero trabaje para nosotros en vez de convertirnos en esclavos del dinero. A continuación, veremos las 6 lecciones que el autor, aprendió de su padre rico. Lección número 1. Los ricos no trabajan por dinero. Con 9 años Robert Kiyosaki y su amigo Mike, le pidieron al padre rico que les enseñara a ganar dinero. El padre rico les ofreció entonces trabajar los sábados por la mañana, en una de sus tiendas por un salario ridículo. Además, durante ese tiempo, los chicos no tienen ningún trato con el padre rico que está siempre haciendo otras cosas. Al cabo de 3 semanas, los niños están muy frustrados con la situación, y le muestran su descontento a su nuevo jefe. Ese es el momento elegido para el padre rico para enseñarles la primera lección sobre el dinero. Ciertas personas dejan sus trabajos ya que consideran que no están lo suficientemente bien remuneradas. Otras ven la oportunidad de aprender cosas nuevas. En vez de aumentarles el sueldo a los 2 niños, el padre rico les pidió que siguieran trabajando para él, pero esta vez de manera totalmente gratuita. El mensaje que les quiere inculcar es que deben de encontrar otras fuentes de ingresos diferentes e independientes de su trabajo. Los niños se dieron cuenta de que había muchos cómics en la tienda, que nadie utilizaba. Decidieron recopilar una buena cantidad y abrir una pequeña biblioteca, donde los otros niños debían de pagar una pequeña entrada, por tener acceso a 2 horas de lectura. Pero como ellos, no tenían tiempo de atender su negocio, contrataron a la hermana de Mike, a la que pagaban $1 por semana para que gestionara la biblioteca. Habían conseguido crear su primera empresa. Lección número 2. ¿Por qué enseñar educación financiera? Robert Kiyosaki critica duramente el sistema de enseñanza actual, pues dice que trata de que los niños se inserten en el mundo laboral para que sean buenos empleados, pero no para que sean muy buenos empleadores. En otras palabras, el colegio no nos enseña a ser ricos. Tampoco nos enseña a gestionar correctamente nuestras finanzas personales. Y precisamente una buena gestión de las finanzas personales, es lo que les permite a los ricos construir toda su riqueza. Por lo tanto, ya que el colegio no nos lo enseña, debemos tomar nosotros mismos las riendas. Debemos aprender por nuestros propios medios, educación financiera para adquirir activos que nos permitirán gestionar mejor nuestros ingresos. Así pues, lo que importa no es cuánto ganamos, sino cuánto conseguimos acumular mes a mes. No sirve de nada tener unos ingresos muy elevados, si no somos capaces de retener ni siquiera una pequeña parte de esos ingresos. Llegados a este punto, el padre rico les explicó a Robert y Mike el primer paso, y probablemente el más importante, para convertirse ellos también en ricos. Lección número 3. Ocúpate de tus propios asuntos. La siguiente lección que el padre rico le enseñó al pequeño Robert, fue que se ocupara de sus propios asuntos. En otras palabras, que empezara a pensar en su propio negocio mientras aún trabajaba para él. Así podría empezar a adquirir activos, e invertir con la seguridad que le otorgaba, el tener un contrato de trabajo como empleado con un sueldo al final de cada mes. Así hizo el autor puesto que empezó a trabajar como comercial de fotocopiadoras Xerox. Destinaba una parte muy importante de su sueldo, a invertir en el sector inmobiliario.
Al ver que sus inversiones funcionaban tan bien, eso le motivaba para trabajar más duro y vender aún más fotocopiadoras, pues así tendría aún más dinero para invertir. De ese modo, en tan solo 3 años, consiguió que los ingresos generados por sus inversiones inmobiliarias fueran superiores a su salario. Fue entonces cuando decidió dejar su trabajo para ocuparse a tiempo completo de su propio negocio. Por lo tanto, conviene hacer ciertos sacrificios a corto plazo, para poder tener mucha más libertad y dinero a largo plazo. Para ello podemos empezar poco a poco, mientras aún trabajamos para otros, dedicando un parte de nuestro tiempo libre a nuestros negocios. Cuando estos prosperen podremos entonces, dejar nuestro empleo y dedicarnos plenamente a nuestros propios negocios, que son los que realmente nos harán ricos. Lección número 4. La historia de los impuestos y el poder de las empresas. Se trata simplemente de utilizar sus empresas para evadir de manera totalmente legal los impuestos. En otras palabras, optimizan su fiscalidad a través de sus empresas. Los empleados primero ganan dinero. A continuación pagan el impuesto sobre la renta. Por último, con la renta que queda disponible, puede gastar su dinero. En cambio, los ricos invierten este proceso mediante la interposición de sus empresas. Al igual que los empleados, los ricos empiezan ganando el dinero. Sin embargo, el segundo paso es gastar el dinero necesario. Solo en último lugar pagan impuestos sobre la cantidad restante, los beneficios. Puede sonar muy extraño, pero este mecanismo es perfectamente legal pues la legislación fiscal así lo permite en gran número de países. Por ejemplo, si eres un empleado y vas con tu familia a cenar a un restaurante, pagarás el restaurante con el dinero que te haya quedado después de pagar los impuestos. En cambio, si se trata de un empresario, puede declarar esa misma factura de restaurante como gasto deducible. El fisco entonces calculará los impuestos a pagar en base al beneficio de la empresa, una vez que se haya sustraído los gastos deducibles. Y así con muchos otros gastos. Lección número 5. Los ricos inventan dinero. A lo que se refiere Robert Kiyosaki, es que las buenas oportunidades no caen del cielo. Las buenas oportunidades se generan, y eso es lo que hacen los ricos constantemente. El padre rico explicó a los 2 niños que existen 2 clases de inversores. Por un lado, los inversores que compran paquetes de inversión. En este caso el inversor confía su dinero a un promotor inmobiliario, o a un gestor de fondos. Es una manera sencilla y clara de empezar a invertir. Si bien es cierto que es mejor que quedarse con los brazos cruzados, no es así como se hace uno rico. Por otro lado, los inversores profesionales. En este caso el inversor busca por sí mismo las oportunidades, y, mediante su búsqueda y conocimientos consigue que una inversión mediocre, se convierta en una inversión excepcional. Este es el tipo de inversión que el padre rico recomienda. Lección número 6. Trabaja para aprender, no trabajes por dinero. El autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, relata brevemente sus comienzos en el mundo laboral, para explicar la 6ª lección. Al terminar sus estudios, Robert Kiyosaki se metió en la marina, donde aprendió a dirigir tropas, lo cual es esencial para gestionar una empresa. Luego fue vendedor de impresoras en Xerox, donde aprendió a vencer el miedo al rechazo, hasta el punto de convertirse en uno de los 5 mejores vendedores de la empresa. Una vez que había aprendido lo que deseaba, dejó la empresa para ocuparse de su propio negocio. Robert Kiyosaki considera que, las escuelas están dirigidas a formar a buenos profesionales. Y un buen empleado, es aquel que está muy especializado en un aspecto de su trabajo. Sin embargo, de poco sirve tanta especialización en el mundo empresarial. En el mundo empresarial lo que hace falta, es retener lo esencial de cada uno de los dominios claves. El objetivo es dominar el 20% de cada campo que aporta el 80% del valor añadido de nuestra futura empresa, en consonancia con la ley de Pareto.